Hemos invitado a Carlos Salcedo, abogado, experto constitucionalista, para comentar este tema del proyecto de reforma constitucional. ¿Hay necesidad de que Luis Abinader cambie su opinión en este momento? No, la reforma constitucional, como toda reforma legal, tiene que responder a la realidad del momento. Por voluntad del presidente Luis Abinader pasó al Consejo Económico y Social el debate sobre la propuesta de reforma de la Constitución de la República presentada por el presidente de la República y avalada por el Partido Revolucionario Moderno. El presidente ha hecho una propuesta, el documento está en manos del Consejo Económico y Social y en los debates recientes que ha habido en ese consejo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo, conjuntamente con su aliado, el Partido Revolucionario Dominicano, han salido de las discusiones porque se han marchado, porque no quieren debatir la propuesta de reforma diciendo que es innecesaria y que no se debe volver a tocar la Constitución de la República. Claro, Leonel Fernández hizo una reforma en el 2010 y Danilo Medina hizo otra reforma en el año 2015. Una fue una reforma más integral, la de Leonel, y la otra fue solo para permitirse la candidatura del presidente Danilo Medina para repetir como candidato presidencial, siendo presidente en el año 2016 y finalizó en el 2020. Hemos invitado a Carlos Salcedo, abogado, experto constitucionalista, para comentar este tema del proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. ¿Te parece bien ese resumen? Excelente. Como siempre. Tú eres un maestro en ese sentido. No, no diga eso, sí. ¿Cómo va a ser? Sí. Sí. ¿Qué te parece la propuesta del presidente de la República? Vamos a entrar luego en los detalles, pero me gustaría, así a nivel general, porque hay muchas consideraciones de que la Constitución de la República ha sido manejada, tocada por diferentes gobiernos. Se reformó en la época de Hipólito también la Constitución de la República y siempre era por el tema de la reelección. Ahora no se toca el tema de la reelección. Mira, primero desmontar un mito, que la Constitución es intocable, que la Constitución es rígida, que la Constitución es flexible, que la Constitución hay que necesariamente garantizarla de caras hacia el futuro. Y eso tiene un gran inconveniente. La población de hoy no es la población de hace 20 años, la población de hace 50 años, evidentemente muchas de ellas ha desaparecido. Y la sociedad tiene diversas manifestaciones en términos de sus necesidades institucionales, estructurales, en términos de las necesidades operativas y de gestión de gobierno y de gestión del Estado. Por lo tanto, en cualquier momento puede haber una modificación constitucional siempre y cuando la población así lo entienda. El pueblo soberano, manifestado a través de los legisladores y de la Asamblea Revisora, que toca los aspectos que la población quiere tocar. Pero aquí hay un elemento fundamental. Cuando se eligió el presidente Luis Abinader, se eligió sobre varias bases. Ataque a la corrupción, que fue un tema fundamental para que ganara las elecciones, y cero impunidad. Los movimientos sociales así se produjeron. Y ese a mí me satisface muchísimo, yo siempre lo he escrito y lo he dicho. El día que un presidente armonice las ejecutorias con sus promesas electorales, en esa misma medida la población habrá de tener mayor credibilidad en nuestros gobernantes. Si el presidente fue elegido por eso y su programa de gobierno incluía una mayor consolidación, fortalecimiento de la institucionalidad democrática, de la institución del Ministerio Público para darle la independencia que entiende él que no tiene todavía, pues lógicamente su iniciativa hay que aplaudirla. Eso por un lado. Pero en segundo lugar, los alcances de la reforma. Yo diría que cuando tú le pones el dedo a una constitución, que en el caso de la República Dominicana ha ocurrido esa reforma cada 4.5 años en promedio, y diríamos, bueno, en Latinoamérica es una de las constituciones más tocadas. Eso tiene un elemento distorsionado muchas veces por las opiniones de muchos partidos políticos y opinadores, como ahora se dice.
Porque si la sociedad quiere darse una nueva constitución y ella, como dice Ferdinand Lasalle, es el reflejo de los factores de poder, el poder está detentado ahora por un partido, el Partido Revolucionario Moderno, el gobierno central de la República Dominicana, encabezado por el presidente Abinader. Si este prometió una cosa y eso es lo que está haciendo en los hechos, bienvenido sea, hay que aplaudirlo. Porque cuántas veces nos vendieron la idea en el año 2010, una reforma estructural profunda, con una consulta popular, con expertos que luego españoles, con expertos dominicanos, españoles, sí, que luego en los hechos, muchas de las opiniones de la población de ese consenso fueron desdichas en la práctica. Que bueno, vamos a darle mayor independencia al Ministerio Público, pero bueno, vamos a meterle un virado, ¿verdad? Y vamos a meter el Procurador General de la República para garantizar que en este caso yo tenga mayoría como presidente de la República. El Poder Ejecutivo tuviera el control del Consejo Nacional de la Magistratura. No le bastaban los miembros del Congreso Nacional que eran de alguna manera simpatizantes de su posición y que eran garantes de una abrumadora mayoría. No, no le fue suficiente. Pero no solamente eso introdujo el elemento de Jean Alain Rodríguez como miembro del Consejo de la Magistratura, que tuvo luego un efecto electoral destructivo. Así es, y entonces, lógicamente, cuando uno ve esta propuesta de reforma, podrá haber elementos que están incluidos en la reforma con los cuales podríamos tener alguna crítica propositivamente, pero lo cierto es que, primero, en el ámbito de la iniciativa y la correspondencia de ella con lo que espera la población en base a las promesas electorales, yo creo que eso es una de las veces que uno se siente feliz porque se haya hecho. Yo en algún momento de mi vida profesional, de mi vida al frente, incluso en su momento de la FINJUS, tuve diferencias con algunos de los gobernantes de turno, públicamente y privadamente, por el hecho de que había una falta de correspondencia entre las acciones y las propuestas. Y muchas veces se buscan acomodos intelectuales, de opinión, en relación con esos cambios. Y puede ser que haya un cambio en la práctica. Ahora, yo me pregunto, ¿hay necesidad de que Luis Abinader cambie su opinión en este momento? No. Se podrá decir, bueno, que está garantizado en la Constitución la independencia, imparcialidad u objetividad del Ministerio Público, que en la ley orgánica también así lo está. Pero el presidente quiere reforzar eso. ¿Por qué? Porque si está en la Constitución, el que él no lo designe al Procurador General de la República, hay garantía de mayor permanencia. Las leyes se pueden modificar hoy mañana. Claro. La Constitución de la República, por el promedio en la República Dominicana, es de 4.5 años. Sí. Por lo tanto, hay mayor, diríamos, capacidad para la estabilidad en el tiempo. Ya. Por lo tanto, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista del procedimiento, de la correlación entre los hechos y lo que ha sido la invocación de la teoría del presidente de que hay que rodear de mayor independencia al Ministerio Público, yo creo que debe ser bienvenida la iniciativa. ¿Qué respuesta se puede dar a aquellos que dicen que el Ministerio Público es independiente? Porque la propia Constitución de la República parece ser que así lo refleja y que la misma ley que sustenta la actuación del Ministerio Público también establece la independencia, que por tanto no hay que establecerlo más claro de lo que ya está. Mira, la autonomía funcional, administrativa y financiera que se consagra la Constitución de la República tiene dos elementos que desdicen de esa autonomía e independencia. Un primer elemento es que es una autonomía funcional. Funcional significa que me designa otro y no que proviene de la carrera o que proviene de un órgano colegiado como el Consejo Nacional de la Magistratura, sino que depende de un presidente de la República, que instruye o que puede instruir. Porque es innegable eso, quien designa puede destituir cuando quiera. Es de libre remoción. Claro. Los procuradores adjuntos a la mitad, que son 7. 7. Los designa el presidente de la República. Que tiene potestad de designarlo el presidente de la República. Claro. Los otros 7 lo escoge el procurador. El procurador o procuradora de turno. De turno, sí. Entonces, eso marca una limitación a esa autonomía. Porque yo te pregunto, Fausto, y le pregunto a la población, cuando tú me designes a mí como Procurador General de la República, que jamás lo quisiera, y tú eres el presidente de la República, yo voy a ver a la acera del frente del presidente de la República cuando tenga una situación marcadamente gruesa, aunque yo tenga autonomía e independencia. Pero esa autonomía e independencia está condicionada a mi designación. Porque probablemente yo quiero
ejercer una acción persecutoria contra alguien o en ocasión de un proceso determinado, pero eso tiene efectos políticos importantes o tiene afectaciones a incluso circundantes al presidente de la República, entonces en términos funcionarial o en cualquier otro término partidario y demás. Y voy a dejar yo como Procurador General de la República, de consultar a quien me designó. Bueno, ahora, recuerda el caso de Virgilio Bello Rosa como Procurador General de la República con Hipólito Mejía, que renunció de la posición, o lo quitaron fue. Y Virgilio Bello Rosa había manejado situaciones que eran delicadas y él dijo, bueno, yo no tenía orientación de parte del presidente de la República. Esa era la preocupación. Sí. Igual pasó con el señor Céspedes o con Radamés Jiménez o con otros procuradores que actuaron siempre mirando hacia el Palacio Nacional. Y lógicamente el presidente quiere eliminar esos cuestionamientos, quiere consolidar, fortalecer esa independencia del Ministerio Público de caras sobre todo a la persecución de la corrupción y el cese de la impunidad, que fueron sus grandes promesas electorales. Pero lo que el presidente está recomendando que quede en la Constitución de la República es que el acto que él tuvo de designar a la Procuradora General de la República no sea un acto que dependa de la voluntad y de un decreto del presidente. Así es, y eso le resta poder. Porque le quita poder. Le quita poder. Y yo he dicho, y lo he escrito incluso públicamente, que eso tiene de mérito adicional que el presidente de la República, pues lógicamente quiera deshacerse de poder. Aquí, en el año 1854, la primera reforma constitucional versó precisamente sobre que la segunda de las reformas, porque hubo una primera reforma con Santana. Sí. Después la segunda lo que hizo fue restarle el poder ciudadano a la gente para el reconocimiento de derechos y libertades, pero de manera fundamental sumarle poder al presidente de la República. El famoso artículo 210 de la Constitución de la República. Y eso tiene un gran mérito. Ahora, eso también deshace en partecita, pero sustancial, lo que tiene que ver con diríamos, el tipo de gobierno que nosotros tenemos en la República Dominicana, que es un gobierno presidencialista, que ni es malo ni es bueno, ni es malo ni es bueno, modelo, sino que es el modelo, es una cuestión de modelo, y lógicamente esta discusión no es una discusión solamente de reforma constitucional, diríamos tan simple, y eso es lo que yo critico. Hay que dar a conocer propositivamente más a fondo lo que esto entraña. Por ejemplo, cuando se dice, bueno, es el único presidente que quiere quitarse poder. Sí, pero eso tiene otros elementos. Eso va hacia el cambio de modelo en la República Dominicana. Consolidar institucionalmente una designación de una posición demasiado importante. Muy importante. Y como órgano autónomo, constitucionalmente hablando, pues habla muy bien de la separación consolidada de los poderes públicos para que puedan actuar de manera autónoma, no funcionalmente, sino desde el origen de la designación. Una pregunta, ¿tiene la Procuraduría General de la República poder de actuación frente al Poder Ejecutivo? Obviamente que sí, en virtud de la Constitución y la ley orgánica, lo tiene, sin ningún problema, no hay y limitación. En caso de que la Procuraduría General de la República, designada por el presidente, quisiera actuar, ¿lo haría frente al presidente de la República? Bueno, el problema es si quien me designa, yo como Procurador General o Procuradora General de la República, estaría en capacidad, funcionalmente hablando, de perseguirlo, porque inmediatamente me cancelará. Ya. Yo no sé si... Eso es un nudo. Presidente, mire, yo tengo este caso contra usted. Exactamente. Usted fue que me designó, yo lo voy a perseguir. Ya. Firme su carta de renuncia o simplemente espere el decreto. Ya. No importa que sea Luis Abinader. Ya. Entonces, Luis Abinader lo que quiere es simplemente irse más allá de los tiempos de designación para que sea la Constitución. Quizás la crítica sería que lo deja la designación en lo que defina la ley. Y eso lógicamente tiene un déficit desde el punto de vista de la autonomía e independencia que quiere darle y rodearle el presidente de la República al Procurador General de la República. Y en la propuesta del presidente Luis Abinader, la elección de la Procuraduría General de la República, ¿queda en manos de quién? No lo dice, quedará en manos de lo que designe la ley. Y la ley
es fácilmente modificable con mayorías que puedan ser acomodadas o circunstanciales. Es decir, lo puede designar el Senado o una combinación conjunta de la Cámara de Diputados y el Senado, o lo puede designar el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que diga la ley no sabemos. Puede haber, como existe en Perú, por ejemplo, instituciones diversas que conforman la designación. Colegios de abogados, colegios de notarios, gente notable y algunas instituciones públicas determinadas. Pero el miedo es que puede llegar un Procurador General de la República mediante el proceso que se escoja, que decida actuar contra los que han pasado por la presidencia de la República. Bueno, ojalá que llegue el momento, que no haya temor ni ningún tipo de reserva en relación con la persecución de quien sea, lógicamente. Tú sabes que hay quienes dicen que el próximo procurador o la próxima procuradora podría actuar contra Luis Abinader. Yo diría, hay protecciones también en relación con el presidente en ejercicio, porque lógicamente usted no puede paralizar el aparato del Estado, no puede paralizar el gobierno de la nación, y lógicamente eso tiene que estar supeditado a esos niveles de protección. Para eso la Constitución y la ley también han proveído los mecanismos de control de un uso excesivo, de un autónomo procurador general o autónoma procuradora general que no desemboque en lo que está pasando en Perú. Absolutamente independiente, Sí. pero tenemos 6 presidentes que ya están, uno muerto por suicidio, Sí. y los otros en curso En de presos procesamiento también, o presos, como sí. el caso de Kuczynski, de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que está en prisión domiciliaria. Ya en el caso de Toledo hay una solicitud de extradición, y está en prisión. Y Ollanta Humala está siendo procesado. Junto a su esposa. Sí. Yo no estoy en desacuerdo con ese tipo de independencia y autonomía, bienvenido sea. Pero hay que ver qué hay detrás de todo eso. Es decir, si los niveles de autonomía e independencia desde el punto de vista institucional en la República Dominicana son necesarios estos cambios para poder ejercer adecuadamente el poder en la República Dominicana. Y aquí viene un punto, y es el temor que yo tengo. Sí. Y voy a confesar por primera vez algo que en su momento fue objeto de mucho análisis constitucional, legal, y desde el punto de vista de las reformas sustanciales en materia constitucional y legal que requiere la República Dominicana. Cuando hablábamos a principios de la década pasada, de la necesidad de hacer una democracia mucho más participativa, dándole a la población la posibilidad de participación en referéndum, en iniciativas populares y todo eso. Yo decía, sí, es correcto, hay que defender eso, y lo promovimos, y seguimos defendiéndolo. Pero tenemos nosotros los arietes necesarios para poder saber que una parte de la población que está detrás de una reforma responde a un interés legítimo, son intereses mediatizados o condicionados por determinados grupos para alzarse con el poder. Entonces, hay que analizar desde el punto de vista democrático, de la consolidación del sistema democrático en la República Dominicana, cuáles son los mecanismos con que cuenta el legislador, el gobierno, para poder garantizarse fluidamente el ejercicio del poder. Porque aquí hay una satanización por lo que ha ocurrido en la vida republicana, Claro, sí. Por la alta corrupción, sí, por los niveles de ineficiencia gubernamental, por la falta de transparencia, y entonces hay una exacerbación de todos esos ánimos por parte de la población. Sí. Pero, ¿hasta qué punto? Sí. Mira, ¿Vamos Carlos, a dejar gobernar o vamos a simplemente imprimirle un sello institucional que tiene condicionamientos populares que no necesariamente responden a lo que técnicamente, desde el punto de vista gubernamental, se debe hacer? Carlos, lo que hemos visto es que el Poder Ejecutivo lo puede todo. Y lo puede todo porque tú te das cuenta cuando tú conoces el caso Antipulpo, cuando tú conoces el caso Medusa, cuando tú conoces el caso 5G, cuando tú conoces cada uno de estos casos que se han conocido en República Dominicana porque el Ministerio Público lo ha revelado. En el primer expediente que se conoce, el caso Antipulpo, la presentación y las pruebas todas vinculan al presidente de la República tomando decisiones a favor de familiares y amigos. Lamentablemente, esa es la realidad. Y hay mucho miedo porque el cargo de Procurador General de la República es el cargo más poderoso en República Dominicana después del cargo de Presidente de la República. Así es. Hemos visto a la Procuraduría General de la República
llevarse a un ministro preso o a 2 ministros presos sin dar explicaciones. No tiene que dar explicación. Claro. Una acusación, un proceso judicial, detención y procesamiento. Y tiempo para hacer la investigación. Aún sin tener concluida la investigación, el Ministerio Público puede actuar de ese modo contra cualquier persona en una función pública o privada. Eso está y correcto. Nadie tiene esa posibilidad, nada más que la Procuraduría General de la República. Eso está correcto, pero hay que entender 2 cosas. Primero, que si bien eso es cierto que eso ha ocurrido para bien de la democracia y consolidación institucional y sobre todo del Ministerio Público, no menos cierto es que hay muchas veces manifestaciones de abusos y arbitrariedades que el Código Procesal Penal quiso venir a borrar, porque junto con la eficiencia vienen las garantías, y las garantías no es un invento de la República Dominicana. El debido proceso, lo sabemos. El debido proceso. Sí, claro. Y lo que diga supuesto. el Ministerio Público no necesariamente se condice con la total verdad. Está bien, pero Es tiene un la elemento, potestad, claro tú lo que sí, sabes. claro que el sí. Ministerio Público tiene la potestad. Claro, Y, claro. y no solamente, bueno, se llevó al ministro de Economía preso. Llevado en un autobús, en una guagua, y lo metieron preso, al ministro de Economía. A un exministro de... Y a un exministro, a un expresidente del Senado. De Obras Públicas, Entonces, un expresidente del Senado. obviamente es un poder que parece ser los partidos políticos no quieren que esté en manos independientes. Pero fíjate tú, siempre se ha dicho, en la actualidad hay, y es lo que quiero rescatar con algún nivel de verdad, cuando los partidos de oposición dicen, bueno, es que está consagrado la autonomía del Ministerio Público, sí, te lo compro, no hay ningún problema, pero tú eres el que lo va a designar mañana y eso tiene condicionamientos, Claro. tu gran debilidad. Sí. Ahora, si tú quieres realmente yo quizás haga una segunda revelación hoy, Fausto. Ajá. Cuando estábamos en el proceso de reforma al Código Procesal Penal y todo el andamiaje normativo que lo rodeaba, que incluían otras leyes, Ministerio Público, de ahí salió el Estatuto del Ministerio Público, de ahí salió la Ley de Defensa Pública, el Consejo, la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal, que dirigía la doctora Milagros Ortiz Bosch, todo eso. Una de las discusiones que sostuve con un expresidente de la República fue precisamente el de rodear de mayor independencia, autonomía, como estaba consagrado en el Estatuto del Ministerio Público. Y la gran dificultad era, pero esos son los ministerios públicos que me van a perseguir mañana. Sí. Sacas tú y los demás las conclusiones. ¿Por qué la oposición hoy día? Ya. Que es la falta de coherencia. Sí. Si usted quiere un ministerio público autónomo, a mí no me importa que no lo designe el presidente de la República. Vamos a darle a la población lo que quiere. Que haya una autonomía verdadera, que no descanse en mí el poder de designación, para que si yo tengo que responder a la justicia, ¿verdad?, yo pueda responder adecuadamente. Que sea cuando yo pase de la presidencia, bueno, pero hay un nivel de seguridad de que eso pueda ocurrir y que la designación del procurador no dependa del dedo de un presidente de la República, que está claro que el Ministerio Público lo puede perseguir. Lo puede mañana. perseguir. Hemos visto incluso grabaciones de Leonel Fernández siendo presidente de la República diciendo que una de sus aspiraciones era incluir en la Constitución de la República la posibilidad de la independencia del Ministerio Público, que no fuese designado por el presidente de la República. Yo siempre invoco el derecho que tiene todo el mundo a decir lo que quiera. Ahora, lo que yo no veo es la necesidad de que un funcionario, un presidente, un candidato, un pretendido candidato, diga hoy una cosa públicamente y en los hechos haga otra. Haga otra. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Carlos Salcedo Camacho, abogado, constitucionalista y uno de los distinguidos juristas dominicanos que tiene presencia en grandes casos en República Dominicana. En un momento retornamos. Carlos, mi siguiente pregunta va dirigida a conocer si puede la Asamblea Nacional cambiar la agenda que envíe el presidente para una modificación de la Constitución de la República, que lista
porque lo obliga a la Constitución misma, los temas que van a ser tocados. La Asamblea Nacional, cuando se reúne, ¿puede modificar esa lista? Esa es una discusión vieja, pero una discusión para muchos zanjada. Ajá, sí. Y depende mucho de cuál es el carácter de la Asamblea Revisora y quiénes la componen. ¿Quiénes componen la Asamblea Revisora? Son los congresistas, diputados y senadores. ¿A quiénes en función de asambleístas. Correcto. Sí. ¿A quiénes representan? Ajá. Al pueblo soberano. Y el pueblo soberano, evidentemente, a través de sus representantes, puede decir el objeto de reforma, que es lo que obliga la ley que promueve una reforma constitucional, tiene unos plazos, tiene que necesariamente aprobarse y define el norte y contenidos mínimos, ojo, mínimos, para esa reunión. Lo que establece la Constitución es que debe indicarse cuál es el objeto de la reforma. Pero el Poder Ejecutivo no puede sujetar al Congreso Nacional, que a su vez tiene el mandato del soberano, de en Asamblea Revisora incluir otros aspectos. Eso es un aspecto, diríamos, que fue discutido y ha sido discutido y que no ha sido tranquilo todavía en doctrina constitucional. Sin embargo, para mí ha sido bastante la desigualdad en términos de las opiniones que favorecen que la soberanía popular reflejada o representada en el Congreso Nacional como Asamblea Revisora pueda en cualquier momento intervenir en los ámbitos para lo cual ha sido invocado, para lo cual ha sido convocada la Asamblea Revisora, pudiendo incluir elementos que no están en la solicitud en este caso del presidente, pudiendo hacerlo, es decir, puede hacerlo. Pero lo que pasó en la reforma de la Constitución del 2015 por parte de Danilo fue únicamente, y así la convocó, la modificación del artículo 124 de la Constitución de la República y un añadido transitorio al final, el 20 para garantizar que ya Danilo Medina no podía presentarse más. Pero eso no significa que la Asamblea Revisora no podía abordar otros temas objeto de reforma. Entonces ahí hay una correspondencia entre el presidente y su partido y los representantes de su partido. Es decir, ¿pueden los representantes del PRM pedir, más allá de lo que ha pedido el presidente, incluir otros temas? Claro que sí, porque primero el Poder Legislativo es un órgano totalmente independiente del Poder Ejecutivo. Si tú estás sujeto a lo que dice el presidente de la República, no sería independiente. Pero en segundo lugar, sería desoír al pueblo soberano manifestado, reflejado a través de sus congresistas, constituidos en Asamblea Revisora. Yo siempre digo que la reforma constitucional, como toda reforma legal, tiene que responder a la realidad del momento, que se necesitan poner a prueba determinadas expresiones legislativas como la Constitución y la ley ordinaria, la ley orgánica, y darle tiempo. Eso también es una decisión del pueblo soberano. Si quiere parir hoy una norma con un carácter determinado, con un límite determinado, y en 2 días volver a modificarla porque la realidad cambió, evidentemente que sí. Si el pueblo soberano, a través del Congreso Nacional y particularmente constituido en Asamblea Revisora, quiere darle otros contenidos, incluso dentro de las propuestas ampliar cada uno de los ítems que han sido propuestos por el Poder Ejecutivo, no tiene ninguna limitación. Entonces, el criterio de que los legisladores podrían tener una agenda oculta para presentarlo en la Asamblea que modifique la Constitución de la República, ¿es válido entonces? Mira, primero ahí hay... Porque hay un tema de seriedad y de honestidad y de, verdad. Claro, creencia. Yo pienso, Fausto, que ahí hay una desnaturalización de lo que es la convocatoria. Y en segundo lugar, para mí hay una especie de satanización de lo que es la Asamblea Revisora. Por lo que ha pasado antes, porque es por las experiencias anteriores. A lo mejor la población no ha querido una modificación a la Constitución para reformar para la reelección presidencial, pero se ha impuesto el mando del Poder Ejecutivo. Y ahí hay un elemento. Si se impuso en el 2010 y se impuso el 2015, aun cuando a lo mejor la población no lo quería, ¿quién se impuso? El Poder Ejecutivo. Ahora hay que darle al Poder
congresual a la Asamblea Revisora el verdadero poder que tiene. ¿Cómo se le da? Usted me manda a modificar tal cosa y yo, no, eso no, yo voy a modificar esto otro, o voy a ampliar el espectro de la modificación que en este caso ha sido propuesta. Por lo tanto, no se puede condicionar al pueblo soberano en ocasión de la revisión que pueda hacer de la Constitución la Asamblea Revisora a los términos y condiciones o a los límites que ha puesto el Poder Ejecutivo. Ahora, yo quiero aquí decir que cuando se habla de eso, en el fondo, posiblemente hayan legisladores del PRM que estén esperando que llegue la reforma constitucional para introducir un elemento distorsionador de la propuesta. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero eso no lo carga Pero bajo su responsabilidad el presidente de la República. Es la Ajá. potestad omnívoda que tiene en este caso la Asamblea Revisora. Pero puede ser un reformista o puede ser un miembro del PRD, miembro de la Asamblea. Yo te voy a decir una cosa. Yo quisiera que llegara esa discusión. Ajá. Porque ¿qué fue lo que pasó en el 94? Después de un fraude colosal, Sí, probado, sí. que no era un fraude colosal que pasaba en el año 1994, que pasó en el 90, pasó en el 86, pasó en el 78, pasó en el 74, 70, 66. Sí, hubo un acuerdo de los partidos políticos y los líderes políticos para ir a la Asamblea Nacional y establecer en la Constitución de la República de cuánto era el porcentaje que se necesitaba para ganar una elección en primera vuelta. La mayoría absoluta con más del 50% en primera vuelta. ¿A quién le caía ese sastre? ¿O a quién le caía esa camisa? ¿A quién? Contra Peña Gómez. ¿Peña Gómez? ¿Fue presidente? No, le metieron evidentemente, ¿cómo que se dice? No, si es que en el acuerdo fue un 40% que se acordó. Pero después... Y el PLD llegó a un acuerdo con los reformistas por detrás y subieron al 50%. Vamos a sincerizar eso, yo estoy de acuerdo con eso. Que la discusión llegue para que la PUS, ¿verdad? Hay heridas que son hirientes y se sienten. Abramos esa herida de nuevo y ya que el PRM está ahí, que fue burlado, hagámosle a la memoria de Peña Gómez esa reforma. Yo estoy de acuerdo. Sí. No hay ningún problema. Congresistas Que sea... introduzcan el tema para la memoria histórica. Uh-huh. Lo digo hoy también. Sí. Para un hombre que debió ser presidente de la República. El 40%, ponerlo a prueba. El 40%. El 40%. Bajarlo del 50 no al 40. No importa que se beneficie Luis Abinader o el que venga. No, es que eso es un tema histórico en la República Dominicana. Es una forma de consolidar la democracia en la República Dominicana por la que tanto luchó ese señor. Que pude tener muchísimas diferencias con él públicamente. Y las pocas veces que estuve personalmente con él, mi primer encuentro con Peña Gómez fue a pleitos. ¿Sí? A pleitos, pero una cuestión de pura discusión conceptual. Sí. Una discusión maravillosa, breve. Estaba como director ejecutivo, no, vicepresidente fue de antes, Fingus. fue antes. Ya. Y mi encuentro fue guerrero, el primer encuentro. Pero yo veía en ese hombre, un hombre comprometido con principios democráticos, no solamente hacedor de democracia en la República Dominicana en términos conceptuales, sino en los hechos, se comportó como tal. ¿Cuál es el problema en democracia de discutir un tema como ese, que históricamente tiene que abrirse esa herida, sangrante, dolorosa para mucha gente? Pero eso, no es nada velado, discutámoslo. Bien, pero y que el Congreso Nacional, la Asamblea Revisora, decida en este orden o en el otro. Pero eso genera una preocupación mayor aún, porque si la propuesta del presidente de la República es que se toquen solo estos artículos, se excluya a la Procuraduría General de la República de quienes integran el Consejo Nacional de la Magistratura y que se consagre la independencia real, efectiva del Ministerio Público, que sea escogido de una manera distinta a cómo se designa mediante decreto. Pero vuelvo al tema. Si lo que se quiere es consolidar la independencia de los poderes, y el presidente de la República incluso está en esa propuesta renunciando a poderes para dárselo al Congreso Nacional, para dárselo al Poder Judicial, etcétera, etcétera, o a otras instancias de poder. Si él dice, no, si me modifican aquello, entonces hay problema conmigo. Ajá, y la autonomía e independencia que usted quiere darle a todos los poderes. Deje que ellos decidan lo que entiendan. Ahora, mi propuesta es esta. El presidente no se puede sentir, en este caso,
dañado, lesionado, porque el Congreso Nacional ejerza las funciones que soberanamente la Constitución así le permite. Sí, que se incluyan otros temas que no son los que él ha presentado. Temas cruciales, por ejemplo. Es decir, que tú consideras que la propuesta del presidente es limitada. Es limitada y tiene algún nivel de distorsión. Por ejemplo, decíamos ahorita, el dejar que sea una ley el que finalmente establezca el mecanismo de designación del Procurador General de la República me parece que no es adecuado. Tiene que necesariamente consagrarse en la Constitución de la República. Habría que consagrar el órgano para darle mayor también categoría y al mismo tiempo mayor estabilidad en el tiempo a esa programada o proclamada independencia, autonomía del Ministerio Público que quiere darle el presidente de la República. ¿Tú crees que los argumentos en contra de la propuesta de la independencia del Ministerio Público son fundamentalmente jurídicos o políticos? Cuando la oposición se retira del seno del Consejo Económico y Social, lo hace por un tema puramente coyuntural y político. No tengo aversión a la forma en cómo lo hagan. Pero si la democracia es la discusión en el seno de las instancias de poder, en este caso en el Consejo Nacional, el Consejo Económico y Social, ¿por qué no permanecer ahí, plantear al final su posición, pero se generaliza la discusión de todos los actores del sistema político en la República Dominicana? Hay una concurrencia de opiniones, no una ausencia de opiniones. La democracia es opiniones. Manifieste su opinión, pero al mismo tiempo le permite al pueblo ver cuáles son los fundamentos. Sí, pero yo no sé cuáles son los fundamentos en el fondo. El Consejo Ahora Económico puedo y Social, adivinarlo, puedo saberlo anticipadamente por el comportamiento histórico de cada uno de los partidos que se retiraron. Está bien, pero el Consejo Económico y Social tiene una metodología de toma de decisiones. Al retirarse, 3 partidos rompen el consenso que se estaba buscando. Precisamente. Mayoritario. Precisamente, eso le resta participación política, le resta credibilidad democrática a los propios partidos, pero al mismo tiempo le quita la oportunidad de que en ese órgano se pueda hacer ese nivel de consenso. Tú dirás, bueno, pero es que ¿para qué mandar eso al Consejo Económico y Social? Si eso debe darse en el ámbito del Congreso Nacional. Ya ustedes vieron todo lo que pasó. Sí. Porque el presidente tuvo que redirigir la propuesta por precisamente esa satanización de las iniciativas que toma el Poder Ejecutivo y otros órganos del poder, que lo ligan siempre a una velada intención de, en este caso, modificar las mayorías absolutas necesarias para alcanzar la presidencia de la República y los demás estamentos de poder. Por lo tanto, yo creo que ese retiro del PRD, del PLD y de la Fuerza del Pueblo tiene, no conozco todos los detalles, pero lo que he leído en la prensa, tiene evidentemente un contenido puramente politiquero. Bien. Me parece que es su derecho, pero debieron esperar el espacio para producir sus opiniones bien fundamentadas. ¿Tú consideras que el presidente peca de exceso de democracia o de democratismo al sacar del Congreso temas como fideicomiso público, reforma constitucional y otras reformas que él mismo ha propuesto y enviarla en búsqueda de consenso en el Consejo Económico y Social? Todo lo que tienda a fortalecer y consolidar los espacios de participación política plural, de alguna manera contribuye con el fortalecimiento de la democracia. Si los espacios de los poderes tradicionales, en el caso del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, no son suficientes para rodear de mayor credibilidad los espacios democráticos, pues bienvenido sea que, fíjense ustedes, el Consejo Económico y Social, ¿de quién depende? La designación. Del Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo. Sí. Pero hay un elemento que no está en el Congreso Nacional. ¿Quiénes participan en el Consejo Económico y Social? Sectores diferentes sociales, sectores sociales, políticos, todos los partidos. Diversos, sí. Sociedad civil. Si los partidos políticos quieren venderse como demócratas, ese es el mejor espacio. Porque en adición a tener congresistas allá en la Asamblea Revisora, van a tener los representantes de los partidos en el Consejo Económico y Social para dar sus opiniones y la población poder aquilatar
cuáles son los criterios que sirven de sustento a cada una de las posiciones. El Consejo Económico y Social se incluyó en la reforma constitucional del 2010 como un recurso para incorporar el consenso en temas centrales, como fueron los pactos que se propusieron, pacto eléctrico, el pacto fiscal y el pacto educativo. Obviamente esos pactos no se consensuaron finalmente, apenas el de educación, con lo del 4%, pero digamos que ese fue un organismo que quedó un poco a imagen y semejanza de lo que aspiraba Monseñor Agripino Pero es una Núñez forma, Collado. Fausto, de si queremos una democracia más participativa, el presidente de la República lo que hace es que temas cruciales, nodales, cardinales de la democracia dominicana o del desarrollo del país, vayan al seno de una institución que depende en su designación del presidente, pero que permite la amplitud de criterios. En la medida en que eso suceda, la democracia participativa tiene una manifestación en esa iniciativa del presidente de la República que necesariamente hay que aplaudir. Yeah. Hay, por supuesto, muchos otros temas que están en manos del Consejo Económico y Social. Se crearon mesas de discusión y de debate en donde están los partidos políticos. Más de 10 mesas, fueron Pero obviamente, el tema de la reforma de la Constitución es un tema que para el mundo político es fundamental, es esencial. Y el retiro forma parte de una manera radical de decir no estoy de acuerdo con que se reforme la Constitución. Mira, yo no soy de ningún partido político. Pero se ha reformado la Constitución por voluntad propia del presidente. La última reforma fue así. El presidente Danilo Medina quiso que le cambiaran ese artículo. El presidente Hipólito Mejía quiso que se cambiara ese artículo y reformó la Constitución para permitir la reelección. Eso le permitió a Leonel, cuando llegó al poder, reelegirse en el 2008. Sí, bueno, siempre se dice que la reforma del 2002 fue la hechura de lo que necesitaba Leonel Fernández para reelegirse en el año 2008. Ya. Y así fue. Fue un error. Lo hizo para otro, pero bueno. Lo hizo Y para otro. Y nosotros llamamos la atención en su momento de la innecesidad, de la falta de necesidad de esa reforma, de la inoportunidad de esa reforma. Pero las principales reformas constitucionales, diríamos, que se han producido en estas últimas décadas, son de la mano de coyunturas y necesidades institucionales importantes, como en el 94, pero luego en el año 2002 fue una coyuntura de reelección. Una coyuntura, por supuesto. En el año 2010, lo digo. Sí, dilo, sí, lo digo, por supuesto. Fue para permitir que Leonel volviera. No, Todo, pero se presentó como una reforma estructural, muy como bien, una reforma integral muy bien, de la Constitución. Muy bien. Y hubo debate, y hubo asamblea, y hubo de todo para... Claro, y también le permitió que él designara al Procurador General de la República. Muy bien. Estratégicamente, excelente. ¿Cómo yo vendo una reforma que me permita volver y que me permita controlar el sistema de justicia? Yo voy a decirlo en la propuesta de modificación de la Constitución. Tengo que hacer un armazón enorme para decir que vamos a tener una Constitución la más revolucionaria que se haya producido en toda la República Dominicana, entonces, más que la del año 63, que para ti más que la del año 1858 de Moca. La reforma del año 2010 fue una reforma para permitir que Leonel Fernández optara por una reelección. Mira, porque fue en el 2010, en el 2012 ya él no pudo ser candidato. Pero en la actualidad puede o no puede ser presidente. Sí, puede de la ser República. candidato. Fue un sí. asunto interno que le impidió volver, pero todo el mundo sabía que él quería volver en el 12, ¿o no? Yo no tengo ningún inconveniente todo, eso lo vimos. con un liderazgo que él quería tan volver sólido. En el 2016. Sí. No tengo ningún inconveniente con el liderazgo de Leonel Fernández, de Danilo Medina, de quien sea, y los derechos que puedan tener personalmente y sus partidos para elegirlo. Eso no hay ningún problema. El tema es que nos quieran coger a nosotros de pe. Sí. A propósito de una reforma de alto calado. Eso se hizo para que Leonel Fernández pudiera volver. Es decir, nosotros tenemos una monarquía en la República Dominicana y si somos demócratas, ¿verdad?, viscerales, tenemos que defender lo que estamos diciendo. Si yo convoco a la Asamblea Revisora para reformar profundamente la forma en cómo los presidentes de la República se han eternizado,
Yo no debo proponer que yo pueda volver al poder después de 3 periodos gubernamentales. Claro, y Danilo Medina no le iba a permitir volver en el 2012, sino que eso quedó para el 2016. Pero bien, le Y funcionó su tampoco estrategia y su pudo. táctica y lo felicito, eso no hay ningún problema, un Sí. estratega del carajo. Sí. O sea, y eso es su derecho y lo ejerció. Pero querer vendernos a nosotros de que eso fue una reforma para tener la constitución tan moderna que tenemos en la República Dominicana, bienvenido sea todo el contenido en términos dogmáticos, doctrinales, de profundidad y ampliación del reconocimiento de derechos fundamentales, bienvenido sea. Bueno, Danilo Bienvenido sea, pero que impidió- sea para hacer lo otro, me parece que es una Danilo tomadora de consiguió pelo. ir a la reelección en el 2016 y en el 2020 escogió a Gonzalo Castillo como candidato y eso dividió al PLD y llevó a Leonel a formar la Fuerza del Pueblo. Es decir, que es un artículo de la Constitución lo que lleva todo esto. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Carlos Salcedo sobre la propuesta de reforma constitucional del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Carlos Salcedo, ¿cuál es en perspectiva, por supuesto, el destino que va a tener esta propuesta de reforma? ¿Lo ejercerá el presidente con sus legisladores y hará el cambio, como dicen los de la oposición? Eso no irá a ninguna parte. Si él necesita en términos de mayorías al PRD, al PLD y a la Fuerza del Pueblo, evidentemente que las mayorías calificadas que establece la reforma constitucional no van a estar presentes. Por lo tanto, quedará eso para la historia como una intención, como un deseo de que se ejecute una promesa de gobierno del presidente Luis Abinader. Solamente eso podría cambiar el estado de cosas de esos partidos que se han retirado del Consejo Económico y Social si ocurren negociaciones a lo interno de los partidos políticos en el liderazgo nacional que de alguna manera le dé algunos elementos importantes a esos partidos. Ahí tenemos la reforma a las leyes electorales. Ahí está la ley de extinción de dominio. Te pongo solamente 2 ejemplos. Si hay una negociación que tenga elementos importantes para no pasar, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, o que lo que se pase sea, diríamos, el adormecimiento de la población a través de una ley supuesta de extinción de dominio que no contenga ninguna consecuencia, o si se quiere una ley electoral o ley de partido político que repita todas las inconsistencias que han permitido la declaratoria permanente recurrente de parte del Tribunal Constitucional de inconstitucionalidad, pues evidentemente quizás los partidos políticos, liderazgo nacional, se aliente a llegar a algún tipo de negociación con el presidente Luis Abinader y el PRM. Pero en caso contrario, no le veo futuro de pasar esa reforma constitucional al presidente Luis Abinader. De aquí al 2024, porque del 2024 en adelante podría ocurrir otra cosa. Bueno, hay un proceso electoral en el 2024. Claro, y la conformación de fuerzas va a determinar ese tipo de transacciones, negociaciones que son posibles en democracia en ocasión de las elecciones generales del año 2024. Por ejemplo, la reforma contiene ahí la propuesta de unificación de las elecciones pasado un determinado tiempo. Yo creo que el gasto inconmensurable que hace la Junta Central Electoral, que es decir, el Estado Dominicano, en las elecciones nacionales, en las elecciones congresuales y municipales, es un gasto que no se justifica en democracia. La democracia cuesta, es cierto, pero creo que es exagerado el gasto que estamos teniendo. Pero aún en ese caso hay que tener ojo, cuidado con eso, porque siempre se habló del arrastre. Se elimina el arrastre en términos normativos, pero en la práctica va a continuar. Y ese es un tema de discusión que necesariamente tiene que ampliarse. Pero retomando el tema, no le veo perspectiva de aprobación en términos numéricos, en términos reales, a esta reforma constitucional propuesta por el presidente de la República. El Partido de la Liberación Dominicana se mantiene como el partido de oposición más importante. Hay un proceso interno de selección de candidatura presidencial en donde hay 3 principales
aspirantes: Margarita Cedeño, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito. Que ese es un proceso que va a definir un poco cómo va a ser las elecciones del 2024. El PRM decidió cambiar sus estatutos y eliminar la reelección presidencial, la prohibición de la reelección presidencial, porque obviamente parece que va cónsono con la idea de que el candidato a la reelección va a ser Luis Abinader, como dice la Constitución de la República, No, y la que le ley permite. No hay que modificar la Constitución la para Constitución eso. lo permite. Ya. Es decir, y el otro es Leonel Fernández, que tiene un partido en construcción, que es un partido que ha ido creciendo, sobre todo tratando de llevarse la base del PLD, pero que son fuerzas bastante cercanas. ¿Tú cómo ves ese proceso electoral? ¿Tú crees que habrá alguien que pueda competir con posibilidad de derrotar a Luis Abinader en las elecciones del 2024? Bueno, yo no soy adivino, no por tengo supuesto. una bola para poder adivinar todo eso, ¿no? Ni soy brujo, pero evidentemente que el panorama político en la actualidad de caras al proceso electoral no advierte necesariamente la presencia de un liderazgo tan sólido como lo tiene en este caso Luis Abinader. A mí me hablan de números, etcétera. Yo quizás no he visto todo eso que me han dicho. Se ha dicho que él ha bajado un poco en la intención de voto, pero la intención de voto se emite en función de un candidato y del momento que finalmente esté presente. Pero me dicen también de que hay gente que está muy, diríamos, sujeta o limitada en cuanto al crecimiento, como tú decías, que es en el caso de la Fuerza del Pueblo y su candidato ya adelantado, que es Leonel Fernández de la República, que no ha crecido. Ellos dicen que sí, yo no lo sé, habría que ver las encuestas. En el caso del PRD ya se sabe lo alicaído que está ese partido, y aunque está haciendo acercamientos populares, no sabemos la dimensión que eso pueda trascender en términos electorales. Y en el caso del PLD es un partido que duró 20 años en el poder. Sí. Un partido con una fuerte estructura, como tú decías también, que se mantiene como una fuerza opositora importante, que no es de desdeñar. Son gente con recursos intelectuales y de toda naturaleza, y con el paso del poder, que evidentemente en cualquier situación, negociada o no, con partidos que están en la oposición en este momento, no es de dudarse que incluso hayan fusiones diríamos prácticas, acuerdos en términos electorales entre una fuerza del pueblo que desdice ahora los principios del actual PLD, o un PLD que desdice de una posible unión con la fuerza del pueblo. Sin embargo, se han escuchado voces ahí que provienen, parece, de la fuerza del pueblo, de una posible fusión, pero siempre para que haya un solo candidato. Un solo candidato. Y ese candidato, evidentemente, es el que dice la fuerza del pueblo. El Leonel Fernández. Pero el escenario político ahora todavía es indefinido, no sabemos exactamente lo que pueda pasar, pero sí puedo advertir que el liderazgo y la forma de gobierno que lleva el presidente Luis Abinader, evidentemente sería el candidato a vencer. Bien, no puedo dejar de hacerte esta pregunta, porque para mí es muy importante, y es la siguiente. ¿Ha influido en la decisión del PLD de retirarse y de rechazar la propuesta de reforma constitucional para garantizar la independencia del Ministerio Público por esa vía los procesos judiciales que hay en marcha y que sobre todo afectan agentes del Partido de la Liberación Dominicana y de la familia de Danilo Medina? Bueno, retirarse parecería entonces bendecir el que la actual Procuraduría General de la República, a través de del PETCA, esté persiguiendo sin medida alguna a todos los exfuncionarios del PLD. Parecería contradictorio. Por lo tanto, esa decisión, si tú lo ves desde el punto de vista institucional, no le conviene. Lo que le conviene es participar y que finalmente el presidente se deshaga de ese poder que tiene de designación del Procurador General de la República. Pero me parece que en el cálculo que ha hecho el PLD hay situaciones que yo desconozco. Me parece que todavía queda tiempo para poder medir, diríamos, cuáles han sido los fundamentos de esa decisión. Retirarse para impedir que el presidente de la República no designe al Procurador General de la República o a la Procuradora General de la República. Primero, si hay un escenario
de presidencia de la República o de toma del poder de nuevo en el año 2024 por parte del PLD, le quita la posibilidad de que ellos elijan a quien finalmente tendrá la facultad de dejar los procesos que estén en curso en el momento en el que se encontraban. Retirar la acusación si lo hay, o simplemente en caso de que haya una investigación iniciada, archivar cada uno de esos expedientes. Por lo tanto, ese no es el cálculo, debe haber otro cálculo que yo desconozco. Que tú desconoces. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta conversación. Te agradezco infinitamente haber aceptado hablar de este tema que está salpicado, como hemos visto ya en la parte final, por la política. Así es. Por la política. Es un tema que los dirigentes políticos manejan, hay temas que no conocemos, hay otros que podemos inferirlos y obviamente tú has evitado tocar el asunto ese finalmente de si Danilo está afectado personalmente por las acusaciones que se hacen contra su familia. Pero ahí está, esa es la cuestión. Muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía en este diálogo. Hasta mañana.